Durante el año 2019, el gobierno federal firmó 178,907 contratos, de los cuales, de acuerdo con un análisis de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, el 78,16% se adjudicaron de forma directa, el 8,18% a través de una invitación restringida y solo el 13,21% mediante una licitación pública. ¿Por qué es importante esta información? Las licitaciones públicas permiten que las empresas interesadas en una libre competencia hagan ofertas al gobierno y éste tome la mejor decisión con respecto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Pero en las adjudicaciones directas y las invitaciones restringidas, los funcionarios públicos deciden a quién dar los contratos o a cuáles empresas invitar. ¿Favoritismo y corrupción? Un caso reciente es la invitación restringida que el pasado 13 de abril, el gerente de Recursos Materiales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Blas Ismael Pacheco Armenta, hizo a 4 empresas para que participaran en la contratación de servicio de telefonía local y de larga distancia. Nos referimos a Teléfonos de México, Best Phone, Maxcom Telecomunicaciones y Axtel. De acuerdo con el calendario de eventos, el 17 de abril se llevó a cabo la Junta de Aclaraciones. El 24 se presentaron las propuestas y este 29 de abril se emitirá el fallo. La abogada Lucía Almazán Gutiérrez, de Diligencia e Inteligencia Empresarial, señala que con este tipo de procesos, los integrantes de este gobierno continúan con la corrupción, pues tras un análisis del caso, no se encontraron fundamentos para dicha invitación, la cual solo beneficia a las empresas invitadas y perjudica a las que tienen la capacidad de ofrecer el servicio, pero no pueden hacer propuestas. Ninguna de las fracciones en su desarrollo integral nos puede proporcionar un fundamento o alguna motivación por el cual se esté haciendo una invitación a cuando a menos 3 personas por parte del gerente de recursos materiales del aeropuerto. Esto nos estaría hablando entonces que existe, como ya lo dije, un engaño, que existe una falta de conocimiento o una falta de práctica real en las licitaciones, que la licitación que quiere hacer realmente va a ser una adjudicación directa para el mejor postor. En ese sentido, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público es muy clara al establecer en su artículo 26 como regla general que los contratos se adjudicarán a través de licitaciones públicas. La misma Ley de Adquisiciones, en su artículo 41, establece que las adjudicaciones directas y las invitaciones restringidas solo se aplicarán por excepción en 20 situaciones. Pero la invitación que hace el aeropuerto por la contratación del servicio de telefonía no encuentra fundamento en ninguna. Por ejemplo, se puede hacer excepción cuando no existan servicios alternativos, peligre o altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente, existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales, se realicen con fines exclusivamente militares o para la Armada o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional, que no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación, que se haya rescindido un contrato adjudicado, que se haya declarado desierta una licitación pública o existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca determinada. La ley también establece que la Secretaría de la Función Pública tendrá que revisar y en su caso sancionar alguna irregularidad. Sin embargo, como se expone en los datos, la mayoría de las dependencias del Gobierno de México optan por las adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. Lo que llama más la atención es que el gobierno de López Obrador se asume enemigo de la corrupción, pero en lo legal se contradice. Para documentar lo mencionado, basta con acudir al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. En la página 14, el presidente asegura que para combatir la corrupción es necesario prohibir las adjudicaciones directas. Incluso el artículo 8 de la polémica Ley de Austeridad Republicana señala que por regla general y de manera prioritaria, las adquisiciones se adjudicarán a través de licitaciones públicas. Para el presidente, estos documentos no tienen validez cuando así conviene. El 19 de abril de 2019 defendió las adjudicaciones directas y las invitaciones restringidas.
Organizaciones sociales han señalado que, de hecho, la mayoría de los contratos que se han dado durante estos primeros meses han sido por adjudicación directa. Tenemos que cuidar mucho lo de las entregas de contratos. Y qué bien que lo plantean. Yo prefiero que se cuide a quién se le van a dar los contratos. A pesar de los señalamientos, el gobierno de México no ha cambiado y en esta crisis por COVID-19, cuando por decreto se permiten las adjudicaciones directas a las dependencias que atienden la emergencia, el resto de las dependencias adjudican 8 de cada 10 contratos de forma directa o por invitación restringida. Sigue siendo la regla en el resto de la administración pública y esto es un problema porque es una vulneración no solo a la Constitución, no solo a las recomendaciones internacionales, sino a las obligaciones del propio Plan Nacional de Desarrollo que este gobierno presentó y aprobó, en el cual se definió que las adjudicaciones directas se prohibirían. En esta ocasión revisamos una invitación restringida a 4 empresas para la contratación del servicio de telefonía local y de larga distancia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, recordemos que el año pasado el gobierno federal firmó más de 178,000 contratos y casi 8 de cada 10 los adjudicó de forma directa, lo cual, además de abrir la puerta a la corrupción, vulnera el derecho de otras empresas. Mega Noticias TVC, Abel Martínez.